Dios te bendiga, mi amado hermano y amigo. Esta es la escuela bíblica de la Iglesia de Jesucristo, el Buen Samaritano. En esta ocasión estaremos estudiando la lección número 24 del expositor Senda de Vida, titulada Dios santifica a su pueblo. La base bíblica se encuentra en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, versículos 1 al 8. Los objetivos de la clase son los siguientes: demostrar que Satanás fue y sigue siendo el acusador de los hijos de Dios, agradecer a Dios por haber perdonado los pecados y librarnos de la culpa, y número 3, procurar vivir en santidad para agradar a Dios y no ser acusado por el diablo. El texto áureo dice: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Eso se encuentra en Zacarías capítulo 3 versículo 4. Y el pensamiento central de la clase dice: quien desee ser usado por Dios necesita ser santificado primero. Leamos la base bíblica. Zacarías capítulo 3 versículo 1 en adelante. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos, y si guardareis mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Dios santifica a su pueblo. Es el título de la clase que vamos a desarrollar en esta ocasión. Podemos analizar un poquito qué significa la palabra santificar. Dios santifica a su pueblo. Santificar podríamos pensar que es separar. Podríamos también pensar que santificar es purificar. Podría haber algo de perdón en ese proceso de santificar. Y cuando una persona necesita ser santificada, es porque tiene alguna deficiencia, porque tiene alguna necesidad, porque hay alguna impureza, ¿verdad?
en esa persona. En esta ocasión, el profeta Zacarías se estaba dirigiendo a un pueblo de Israel, se estaba dirigiendo especialmente al liderato religioso de este pueblo, en momentos en que estaban regresando del cautiverio de Babilonia. Ya habían pasado los 70 años de cautiverio y el pueblo estaba regresando otra vez a Palestina, dirigidos por Zorobabel y sus líderes. Podemos mencionar a 3 profetas: profeta Ageo, al profeta Zacarías y al profeta Malaquías. Posteriormente a ellos podemos mencionar a Esdras, sumo sacerdote, podemos mencionar a Nehemías. Y aquí en esta clase que estamos desarrollando en estos momentos, vamos a hablar un poquito sobre Josué. No es Josué el que conquistó Canaán. No es Josué el ayudante de Moisés, ya que él vivió cientos de años antes. Este es un Josué de la descendencia de Aarón, sacerdote, en esta ocasión sumo sacerdote. Y aquí vemos que aun siendo un sumo sacerdote, siendo un líder religioso del primer orden, tenía necesidad de pureza, de santificación. Tenía necesidad de que Dios interviniera en su vida. En esta clase quiero mencionarles las sugerencias. En estos momentos quiero mencionarles las sugerencias de lecturas bíblicas que hace el autor del expositor durante la semana. Según van pasando los días, pues el autor recomienda unas lecturas bíblicas. Y me llama mucho la atención los títulos que el autor le da a estas lecturas bíblicas. La primera es Josué capítulo 3. Y el título que le da es La santificación precede a la conquista. La santificación precede a la conquista. Esto es dando a entender que para tú poder ser exitoso en conquistar, para tú ser exitoso en proyectos que te propongas, primero tiene que haber una santificación, una separación para Dios, una purificación de parte de Dios. El segundo título para la segunda lectura dice: la santificación precede a la adoración. Ya que para tú ir delante del Señor y ofrecerle tu adoración a Él, tu pleitesía a Él, debió haber habido previamente ese acto, ese momento, esa situación de santificación. Y la tercera, son 7, cuando no hay santificación, hay derrota. O sea, para conquistar debe precedir la santificación. Cuando hay ausencia de santificación, nos espera la derrota. La santificación necesaria para servir a Dios. O sea, que es necesario un grado de santificación para poder tú mantenerte en el servicio a Dios.
habla sobre la santificación como el deseo del alma. Hay un salmo que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y cuando tú has experimentado ese proceso de santificación, en ti hay desesperación, hay un deseo enorme de presentarte delante de Dios para adorarlo, para bendecirlo, para obedecerlo. Y el último título de las lecturas recomendadas dice: la dicha de una vida santificada. La dicha de una vida santificada. Esto es, si tú vives una vida en santidad a Dios, hay mucha felicidad en ti. Hay mucha felicidad. Tú vives la vida intensamente. Hay personas que piensan que los religiosos, aquellos que se mantienen cerca de Dios, no sé por qué razón piensan que no son personas felices, que no son personas que disfrutan la vida. Pero cuando tú experimentas a Dios y cuando tú sientes a Dios en tu corazón, tú vas a saber lo que es la verdadera felicidad. Porque siempre, todos los días de tu vida, en todo momento, en toda situación, va a haber gozo, paz, tranquilidad y dicha en tu vida. No solamente en los momentos de fiesta, en los momentos de compartir con la familia, sino en los momentos de necesidad también hay dicha, también hay gozo en aquellas personas que han sido santificadas y que viven cerca de Dios. Y aquí vamos a comenzar a leer los versículos como acostumbramos. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Y dice así: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. El libro de Zacarías se compone de unas 10 visiones que tuvo el profeta, 10 mensajes dirigidos a diferentes personas o a diferentes grupos. 10 visiones que tuvo el profeta. En este capítulo 3 se narra la visión número 4. Y ya sabemos que vamos a hablar de lo que es la santificación y específicamente la santificación que recibió Josué, sumo sacerdote, el líder de los sacerdotes cuando el pueblo regresó de Babilonia. El primer escollo, la primera dificultad que existe cuando el ser humano busca, quiere, desea santificarse para Dios, es enfrentarse con Satanás, con el diablo, con el príncipe de este mundo, con la serpiente antigua, todos esos nombres, ¿verdad? Porque al diablo no le interesa que nuestra relación sea armoniosa con Dios. Hay una enemistad entre Dios y el diablo, y entonces el diablo nos hace daño a nosotros los seres humanos en su pelea que ya la tiene perdida con Dios. Y lo primero que el diablo hace es que quiere crear diferencias entre los seres humanos y Dios. Y le dice al hombre: Dios es injusto
o le dice, quiere enseñarle al hombre cómo debe ser Dios, y a Dios pues les habla mal de nosotros. En la Biblia hay muchos ejemplos de estos actos del diablo en contra del ser humano, tratando de entorpecer esa relación de Dios con su criatura. El ejemplo típico es el caso de Job, donde Satanás incita a Dios en contra de Job. Y Dios permite que Satanás intervenga en la vida de Job y le quita momentáneamente ese cerco protector en algunas áreas. Y esa es la tarea del diablo: romper esa relación, quebrantar esa relación de Dios con sus criaturas y hacer al ser humano sufrir. Hay otro ejemplo también típico, y en el caso del apóstol Pedro, donde Jesús mismo le dice a Pedro: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y vemos ciertamente como el valeroso Pedro en algún momento se acobardó, en el momento importante y crucial de su vida se acobardó y negó al maestro, y esto ocasionó en Pedro un grande sufrimiento y una grande amargura. Pero Dios siempre está a nuestro lado y nos protege y nos ayuda. Y nosotros también tenemos ejemplos reales, vividos, donde vemos ese cuidado del Señor para con nuestras vidas. Y Satanás siempre pues va a estar tratando de entorpecer esa relación. Tenemos que estar claros en eso. Y eso es lo que se ilustra en esta visión, porque debemos recordar que lo que tuvo el profeta Zacarías fue una visión. El Señor le estaba mostrando las cosas que iban a acontecer con el sacerdote, con el sumo sacerdote Josué, y le estaba mostrando cosas que iban a acontecer en su tiempo a su pueblo. Recuerda que fueron 10 visiones. También le estaba mostrando cosas que iban a acontecer en el postrer de los tiempos. Y aquí dice que Satanás estaba a su mano derecha, a la mano derecha de Josué. En una visión, el profeta Zacarías estaba viendo al sumo sacerdote Josué, y a su lado derecho estaba Satanás, delante del Señor, delante de Jehová de los ejércitos. En ese tiempo, en los juzgados, los tribunales, se acostumbraba que la persona que iba a acusar se parara al lado derecho del acusado, y es por eso que este versículo se expresa de esa forma. Y el versículo 2 continúa diciendo: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y continúa diciendo: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Aquí en este versículo el profeta está estableciendo que Dios escogió a Jerusalén, que Dios escogió al pueblo de Israel por amor. Y una vez Dios decide mostrar su misericordia y su amor para contigo, no hay diablo que pueda prevalecer. Y aquí dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué es un tizón? Un tizón es un pedazo de madera a medio quemar, a medio consumir por el fuego.
Y aquí están comparando. Podrían estar comparando a Josué, pero también están comparando al pueblo de Israel. Como si fuera un pedazo de madera que se salvó de un incendio. Una vez la madera se está quemando, lo que le queda es convertirse en carbón y en ceniza y desaparecer. Si no es que alguien saca ese pedazo de madera del fuego, se va a consumir. Y eso es lo que pasó con este pueblo de Israel y con todos aquellos israelitas que regresaron del cautiverio, que el Señor, utilizando su misericordia y con su mano poderosa, los sacó del cautiverio y otra vez los puso en Palestina, y otra vez le dio sus tierras, y otra vez les devolvió sus casas, y ellos estaban construyendo sus ciudades y sus templos. Y esa es la tarea que estaba haciendo Zacarías, Zorobabel, posteriormente Esdras y Nehemías. Y precisamente envuelto en esa tarea estaba Josué. Y para trabajar para el Señor, para dedicarse a las cosas sagradas, la persona tiene que ser separada, santificada por Dios. Y aquí se está ilustrando ese acontecer, ¿verdad? Y dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Qué son vestiduras viles? Vestiduras viles son vestiduras que no son apropiadas para hacer una tarea. Y Josué estaba vestido con vestiduras inapropiadas, vestiduras harapientas. Y dice que estaba delante del ángel. En la palabra del Señor siempre relaciona a la forma y a las vestiduras con la condición espiritual del ser humano. Y el ser humano pues trata de cubrirse con vestiduras inapropiadas, como Josué, vestiduras viles. Eso lo podemos ver en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva se visten con hojas de higuera, y luego el Señor los viste apropiadamente con vestidos de pieles. En la parábola del hijo pródigo también se dice que él venía vestido en harapos y que su padre, al verlo, fue movido a misericordia y lo vistieron con las mejores galas. Y precisamente Josué venía de Babilonia, venía de un reino, de un país, de una nación pagana, idólatra, y posiblemente venía con costumbres de esta nación. Y de esa misma forma podrían estar todo el pueblo de Israel, y podían estar también sus compañeros sacerdotes. Y es necesario entonces, como ellos estaban construyendo el templo, era necesario que hubiese un cambio en sus vidas. Era necesario que se vistieran correctamente para poder servir en el sistema de los sacrificios, que pudieran estar vestidos adecuadamente para trabajar en el templo de Dios.
Y dice aquí, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. O sea, que el Señor, por amor y misericordia, atiende la necesidad de su pueblo, y especialmente la necesidad de aquellas personas que han sido llamadas para servir al altar, y entra en una relación íntima con ellos y los santifica. Aquí dice el siguiente versículo, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. O sea que este personaje que tenía las credenciales para ser sumo sacerdote, porque era un descendiente de Aarón, no tenía la preparación espiritual para así hacerlo. Y el Señor proveyó para que Josué tuviese esa preparación y pudiera con un corazón limpio y puro presentarse delante del Señor a ofrecer los sacrificios. ¿Y cuáles son esas vestiduras? ¿Cuáles son esas vestiduras que el Señor quiere que nosotros tengamos? Aquí se habla de una mitra. Una mitra como un turbante de lino con una placa de oro. Y el vestido de los sacerdotes era muy particular, con prendas preciosas, con piedras preciosas, con oro, con telas de las mejores, porque así es que el Señor quiere que nosotros vistamos, ¿verdad? El apóstol Pablo en el libro de los Efesios enumera todas las vestiduras que debemos nosotros portar, nosotros como hijos del Señor. Y aquí dice Pablo en un consejo, vestidos de toda la armadura de Dios, y dice estar ceñidos con la coraza de justicia, con el apresto del evangelio, con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque entonces ya aquí no estamos hablando de las vestiduras sacerdotales que eran para cubrir su cuerpo físico, sino que aquí entonces el apóstol va un poquito más allá y nos orienta de cuáles deben ser la vestidura que debe tener un siervo del Señor. Y en el versículo dice, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí, y entre estos que aquí están, te daré lugar. El Señor nos requiere obediencia. Él hace una parte y luego nosotros tenemos que hacer otra. Hay una tarea bien importante que la hace el Señor, y es el trabajo de purificar nuestros corazones, de perdonar nuestros pecados, de darnos el poder para ser llamados
hijos de Dios. Él nos convierte en sus hijos. De esa forma es que nos viste. Nos da la capacidad para nosotros poderle ser fieles. Y luego entonces ahí comienza nuestra tarea. Sin Dios, sin la regeneración que produce el Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, sin esa regeneración, sin esa reconstrucción que hace el Señor de nuestra alma, de nuestro espíritu, nosotros no somos capaces de serle fieles a Dios, de obedecerlos. Porque en esa condición antes de ese nuevo nacimiento, nosotros somos hijos del diablo. Nuestra voluntad está totalmente subyugada y sometida al diablo. Pero cuando acontece ese milagro, cuando el Señor nos viste con las vestiduras apropiadas, nos da la capacidad para poderle ser fieles, para poder ser obedientes a Él. Hay personas que preguntan, yo no sé cómo ustedes pueden estar en la iglesia. Y la contestación a esa pregunta es esa, porque el Señor nos capacita para poderles serle fiel a Él. Él nos viste con las vestiduras de un hijo de Él, que nos capacita para comportarnos como ciudadanos del cielo. Y el secreto de toda esta obra de santificación lo vamos a ver en el versículo 8 del capítulo 3 de Zacarías. Dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo del renuevo. Toda esta labor de santificación, la clase se titula Dios santifica a su pueblo, y toda esta obra de santificación está escondida en Cristo Jesús. Ahí dice que Dios envía el renuevo. ¿El renuevo de quién? ¿El renuevo de qué? Debemos estar claros que el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, que los judíos fueron deportados a Babilonia, que la familia de David, los reyes de Judá, fueron llevados a Babilonia, que esa nación dejó de tener una personalidad propia, y que el Señor en su misericordia decide otra vez, de allá de Babilonia y de cualquier parte del mundo que estaban desparramados, Dios decide otra vez traerlos a la Tierra Santa, y ese pueblo es renovado. Aquella simiente de David, la descendencia de David que estaba destinada para ser reyes por siempre, el Señor renueva nuevamente esa dinastía, esa familia, y la renueva en la persona de Jesucristo. Y es por eso que aquí el profeta Zacarías le dice a Josué y a su grupo de sacerdotes que tienen que estar claros de que ellos son solamente unos símbolos, unos tipos, pero que el verdadero vendría pronto, y ese es Jesús de Nazaret. Ese es Jesús, el que ofreció su vida en la cruz del Calvario, porque ahí es que está el secreto de la santificación. El poder de la santificación en el Evangelio está
en esa cruz, en ese derramamiento de pecado. Porque para la santificación primero tiene que haber una purificación, y esa purificación la ofrece Jesucristo y su sacrificio expiatorio. Y una vez participamos, aceptamos ese sacrificio, entonces somos renovados y entramos en ese proceso de santificación, porque el Señor santifica a los suyos para que hagan la tarea de llevar el Evangelio, de predicar este Evangelio a toda criatura. Y aquí estamos hablando, esta clase está dirigiéndose específicamente a los líderes, a los mensajeros. Vamos a ponerle títulos a los pastores, evangelistas, maestros y cantantes que tienen ministerios para predicar la palabra de Dios. Con esos es que Dios está bregando en esta clase y lo está invitando a una santificación, a una separación para Él en medio de este mundo perdido, en medio de este mundo que cada vez se aleja más y más de Dios. Sí, porque aún dentro de las iglesias encontramos mucha gente bien lejos de Dios, porque lo que se le está enseñando no es el Evangelio de Jesucristo. Están satisfaciendo con esos mensajes una necesidad religiosa, pero realmente no lo están llevando a la salvación de sus almas. Y aquí, en esta clase, el profeta Jeremías vio como el Señor vistió con las ropas apropiadas al sumo sacerdote Josué, y así el Señor quiere vestirnos a cada uno de nosotros, aquellos que tenemos la responsabilidad de enseñar y predicar este Evangelio como lo predicó Jesús. Que no le quitemos ni le añadamos nada, que seamos íntegros y fieles a ese mensaje. Y para terminar la clase voy a darle lectura al resumen que nos provee el autor, del expositor. Y dice así: estudiamos en nuestra lección la visión que Zacarías tuvo del sumo sacerdote Josué. Este se encontraba delante del ángel de Jehová, quien algunos comentaristas creen que era el Señor Jesucristo. A la mano derecha de Josué estaba Satanás trayendo acusaciones en su contra. Vimos que Josué representaba al pueblo de Israel. El Señor dijo de Josué que era un tizón arrebatado del incendio. El incendio representaba el exilio babilónico y el tizón el remanente judío que había quedado. Las acusaciones de Satanás representaban sus quejas contra el pueblo escogido, al cual se propuso desprestigiar ante Dios. Así también en nuestros días se propone desprestigiar a los escogidos ante Dios y ante el mundo, pero no solo a los escogidos, sino también a Dios delante de los creyentes. A Dios le dice que sus hijos son oportunistas, y a los creyentes que Dios no es justo. Probablemente Satanás se valió de la manera como Josué estaba vestido para tener una supuesta base para sus acusaciones, pero sus artimañas fueron deshechas cuando Dios ordenó que las vestiduras viles del sacerdote le fueran quitadas y que le vistieran con ropas de gala. La obra de Dios no fue parcial, fue total, porque además de la vestidura de gala le colocaron una mitra limpia. Esto es lo que precisamente el Señor desea para todos sus hijos, que estén vestidos con todo lo que le corresponde a los cristianos, desde los pies hasta la cabeza. No debe haber parte vulnerable. Después del cambio de vestiduras y mitra,
que nos hablan de la justificación y de la regeneración, vino la comisión a la obediencia. Al inconverso, Dios no le pide que le sirva, sino que se rinda para ser santificado. Pero una vez santificado, sí le exige que obedezca sus mandamientos y ande en sus caminos. Si no hay obediencia, no puede haber bendiciones. Las promesas de Dios son condicionadas. Por fin vimos la promesa del advenimiento del Mesías, quien es llamado renuevo. Es llamado así porque Israel como nación había sido talado, lo mismo la monarquía que procedía de David y el sacerdocio que reconciliaba a los pecadores con Dios. De este árbol cortado, Israel, brotaría el renuevo, Cristo, para traer salvación y fundar el verdadero Israel, la iglesia. Que Dios añada bendiciones, mi amigo, a tu vida y a toda tu familia.